Continuemos entonces con clases de errores. Bueno, para esto tenemos los errores verdaderos, ¿sí? Entonces, un error verdadero es la diferencia que hay entre el valor verdadero de una cantidad y el observado. Recuerda que el valor observado es aquel que se toma utilizando diferentes equipos, accesorios, herramientas, mientras que el valor verdadero es aquel valor real de un objeto. Pero recuerda que el valor que se toma es el valor más cercano al objeto. Por lo tanto, aquí nos dice que aquel valor más cercano al real menos el valor tomado mediante observación, ¿sí? La resta de esos dos nos dará el error. Por lo tanto, llegamos a hallar un error más probable, porque como te dije, esto va a depender de las medidas más precisas que yo haya tomado. Por lo tanto, ese va a ser el valor más probable, más cercano al verdadero. Porque vuelvo a repetir, el valor verdadero de un objeto, la dimensión verdadera, nunca va a poder ser medida exactamente con la precisión debida, porque siempre va a variar 1 milímetro, 2 milímetros, etc. Bien. Este error verdadero se puede dividir en dos: error sistemático y error accidental. Bien, comencemos con los errores sistemáticos. Son aquellos que siguen siempre una ley definida, física o matemática, y a su vez que aquellas condiciones en las que se tomó cierta medida permanezcan iguales, tendrán una misma longitud. Los errores se pueden eliminar con métodos sistemáticos. Estos errores sistemáticos pueden ser naturales, personales o instrumentales. Recuerda que naturales son elementos que escapan del control o la mano del hombre, como me refiero a la temperatura, humedad, etc. Mientras que personales son errores que son cometidos por una persona, debido a que tiene algún imperfecto en sus sentidos o alguna pequeña falla, algún pequeño problema, y por eso se genera un error personal. Y los instrumentales pues son errores netamente de equipos, haciendo referencia a equipos que pueden ser una extracción total, un teodolito, incluso accesorios o herramientas pequeñas como winchas, cintas métricas y otros. Entonces todos estos errores pertenecen a los errores sistemáticos, y pues si las condiciones siguen estando iguales, pues estos errores se van a seguir cometiendo. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Luego tenemos errores accidentales. Son los que obedecen a una combinación de causas que no alcanza el observador a controlar. Y bueno, por lo tanto no hay errores, no hay forma de obtener correcciones. ¿Sí? Entonces, ocurre, digamos, que quizás yo opero un equipo, pero por falta de conocimiento yo genero un error accidental, claro. Entonces, pues yo desconozco que cometí el error, lo desconozco. Por lo tanto, yo no veo la forma, o yo no veo fiable el haber hecho un proceso de compensación, porque yo no sé cuál fue el error. Eso se refiere a este error accidental, ¿no? Elementos que simplemente son accidentales, escapan de la mano o escapan del conocimiento de una persona, por lo tanto no pueden ser compensados, ¿no? Porque se desconoce cómo poder compensar ello, porque simplemente se desconoce cuál es el error. ¿Me entienden? Espero no haberlos mareado, espero. Bueno, continuemos. Equivocaciones. Listo, es una falta involuntaria originada por mal criterio, una distracción o una confusión en la mente del observador. Esto mayormente se da pues porque una persona tiene varias ideas o preocupaciones en su cabeza, ¿no? O sea, cuando está trabajando, lo correcto, lo ideal sería que esté 100% concentrado en su trabajo, pero ocurre que a veces siempre hay cierta distracción que va a hacer que esta persona varíe, que su mente se vaya a otro lado, que se distraiga, que tenga confusión, ¿sí?
Y en el tema de tomar medidas, una pequeña distracción, una pequeña confusión ya te genera un error, ¿no? Y la verdad puede, puede costarte caro el cometer ciertos errores en mediciones. Sobre todo cuando yo estoy haciendo el tema de la poligonal, ¿no? Ahí. Cuando yo me equivoco en eso, ahí sí es preferible hacerlo todo de nuevo. En cambio, si son para detalles de relleno topográfico, entonces en este caso yo sí puedo no ser tan preciso con los datos, porque son puntos de detalle, puntos de relleno. Bueno, las equivocaciones se encuentran y se eliminan comprobando todo el trabajo, ¿no? Pero para eso pues muchas veces se requiere, aquí se relaciona lo que es el proceso de gabinete, es decir, realizar un dibujo mediante software, etc. Y ahí constatar de que existe la equivocación. Es la manera más sencilla, pero también la manera que si es que se presenta el error, pues te va a costar mucho el poder enmendarlo. Tienes que prácticamente hacer de nuevo el trabajo, tomar nuevamente la medida, y dependiendo, ¿no?, de qué tan grande sea el error, pues vamos a ver qué decisión tomar. ¿Sí? Listo. Discrepancia es la diferencia entre dos medidas de la misma magnitud, distancia, ángulo o desnivel. Entonces, esto se genera simplemente por tomar dos medidas con dos equipos diferentes, o quizás con el mismo equipo, pero la variación que hay en la medida es diferente, ¿no? Hay una pequeña variación. Digamos que yo mido con mi flexo, no tengo tal medida. Luego con mi cinta métrica yo tengo otra medida. Por lo tanto, va a haber ya cierta diferencia o discrepancia entre las medidas, a pesar de que sean una misma medida de un mismo elemento, una misma magnitud, ángulo, distancia o desnivel. A pesar de todo ello, va a existir o puede existir una variación. Entonces esa sería una discrepancia. Bien, a ver, siguiente. Bueno, valor más probable. El valor más probable de una magnitud medida varias veces en idénticas condiciones es el promedio de las medidas tomadas, o media aritmética, que se aplica a ángulos, distancias o desniveles. Bien, cuando yo tengo diferentes medidas de un elemento, pues la forma de llegar al valor más cercano o más probable es aplicar lo que te dice aquí, el promedio de las medidas tomadas. Es decir, sumo valor 1 más valor 2 más valor 3, y como son 3, pues divido entre 3. Ese es el promedio, ¿sí? Entonces ese será el valor más cercano o más probable, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Bien. Pero nuevamente, solamente el valor más cercano, más probable, no es que sea el valor real, ya que nunca se va a llegar a un valor real. Comprobaciones. En todo trabajo de topografía se debe buscar siempre la manera de comprobar las medidas y los cálculos ejecutados. Esto tiene por objeto descubrir equivocaciones y errores y determinar el grado de precisión. Esto siempre se va a lograr con el tema de una plantilla de Excel que te ayude para todo esto, o incluso el mismo dibujo en AutoCAD, en un software de dibujo, te va a ayudar a realizar todo esto. Otras maneras sería revisar los datos y fijarnos en el error, pero es algo complicado, ¿no? Fijar toda la cantidad de errores. Lo más común es encontrar en Excel o el software, encontrar ahí dónde está el error, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error exactamente? Porque de otra manera es complicado. No digo que no se pueda, solo que es complicado. Bueno, luego tenemos la tolerancia. Se entiende como el error máximo admisible respecto a medidas de distancias y desniveles. Bien, entonces, dentro de las comprobaciones, o sea, dentro de hallar el error que existe en cierto dibujo, este error siempre va a ser un valor determinado, un valor pequeño, ¿no? Puede ser, quizás, si hablamos de distancias, puede ser más, menos, digamos 0.01 metros, digamos. Entonces esto equivale a 1 centímetro. ¿Sí? Entonces mi error puede ser de 1 centímetro o menos 1 centímetro. ¿Por qué se dice más menos? Porque mira, digamos que yo tengo una medida de un objeto, ¿sí? Digamos que el objeto, su medida real es de 1 metro, pero la medida que yo obtuve, un valor observado, es 0.99 metros.
Entonces en este caso la variación sería la resta de los dos y me daría 0.01, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si esto fuese al revés ahora? ¿Qué tal si mi medida que yo he obtenido es 1 metro con 1 centímetro? Pues en este caso la variación, ¿cuánto sería? Menos 0.01 metros. Por lo tanto, en este caso el valor es negativo porque yo estoy restando 1 menos 1.01 y luego me da menos tantos. Luego 1 menos 0.99 y me da 1 más 0.01 metros. Entonces por eso es que te decía que este error puede ser expresado con más, menos, tal valor. ¿Sí? ¿Listo? ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, la tolerancia me va a indicar pues, el máximo error que se puede permitir. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender del equipo que se emplea y también de la distancia que se está haciendo la medición. Porque no es lo mismo medir un pequeño terreno, quizás de algunos 100 metros o quizás menos de 100, 20 metros, etc. A quizás terrenos de 1 kilómetro, no es lo mismo. Es por eso que hay todos diferentes procedimientos para hallar esa tolerancia, ¿no? Básicamente es una fórmula que va a depender del número de vértices, distancia, etc. Va a depender, como te digo, de cada procedimiento diferente. Entonces, esa fórmula, ¿qué me va a decir? Me va a decir, tu error máximo, o sea, tu error máximo que puedes cometer va a ser más o menos, digamos, 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues, si yo hago esta comparación que hice aquí y mi error es digamos 1 centímetro o menos 1 centímetro, entonces estoy dentro de la tolerancia, estoy dentro de ella. ¿Bien? Pero si mi error quizás aquí me sale quizás 3 centímetros, pues ahí ya sobrepasé la tolerancia. Por lo tanto, mi trabajo se dice que está mal, ¿no? Y se requiere hacerlo nuevamente, o sea, hacer nuevamente las mediciones y todo ello. Bien, entonces esa es la tolerancia, el error máximo permisible. ¿Listo? No te preocupes, vamos a verlo eso cuando hagamos el tema de planimetría o altimetría. Ahí se ve mucho el tema de errores. O también vamos a ver otros cursos más adelante que voy a ver, que voy a realizar, que es el tema de topografía general. Y también ya el curso de topografía y geodesia. Ahí esos cursos van a ser un poco más avanzados. Pero vamos a comenzar con esto y vamos a ver, ¿no?, cómo es que se calculan sus errores. Incluso en el capítulo de planimetría de este curso, que es el siguiente capítulo que viene, es lo que vamos a ver. Sí, porque este capítulo termina aquí. ¿Sí? Bien. Entonces nos estaremos viendo en otro video, ¿sí?, hablando del capítulo número 2, que es el capítulo de planimetría. Es un capítulo bastante extenso porque te habla de todos los equipos y procedimientos a realizar para el tema de levantamientos, así que te recomiendo que los veas todos. Y bueno, de igual manera yo soy Juan Carlos y nos estaremos viendo en otro videíto, en el capítulo número 2. Recuerda que ahí están mis canales de YouTube para que puedas apoyarme. Y bueno, yo soy Juan Carlos y nos estaremos viendo en otro video.